Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer la tercera clase de Markov. Vamos a ver algunas cosas que nos quedaron pendientes, ¿sí? Vamos a ver más adelante la clasificación de los estados y de las cadenas, desde un punto de vista menos cuantitativo y más cualitativo. Bueno, un poco cuantitativo en algunas cosas sí, pero en muchas no. Y también vamos a hablar de algunas cosas que nos quedaron pendientes, como por ejemplo el tema de las distribuciones conjuntas. ¿Sí? Recuerden que acá lo que tenemos es un proceso estocástico, XT, ¿sí? Donde la T pertenece a cierto conjunto de objetos, podrían ser los naturales, para pensarlo, o los naturales con el cero, para pensarlo de la manera más fácil. Y básicamente estamos definiendo la cadena en términos de las distribuciones condicionales de un periodo al otro, ¿sí? De xt a xt más 1, que si la cadena es homogénea, alcanza con definirlo de x0 a x1. Si no, en general sí necesito todas las distribuciones condicionales de xt a xt más 1. Y una distribución inicial, ¿sí? De distribución que llamamos la distribución de x0, digamos. La distribución marginal de x0. Ahora, en realidad, esta no es la manera en la que nosotros inicialmente habíamos planteado que íbamos a caracterizar completamente un proceso, ¿sí? En realidad habíamos dicho que un proceso quedaba caracterizado por el conjunto de sus funciones de distribución conjuntas finitas, ¿sí? Y bueno, si fuera discreto, si el espacio de estados es discreto, podría ser también por las funciones de probabilidad conjuntas finitas o en el caso continuo por las funciones de densidad conjuntas finitas. Pero no es lo que estamos haciendo acá, estamos dándolo en términos de probabilidades condicionales. Entonces la idea es mostrar que a partir de esta información que tenemos y usando el hecho de que se cumple la propiedad de Markov, podemos en realidad encontrar también todas las distribuciones conjuntas finitas que obviamente al derivarse de estas condiciones van a cumplir con la condición de consistencia, si no vamos a llegar a contradicciones. Entonces, para hacer un primer ejemplo, después vamos a ir viendo algunos más. Pero para hacer un primer ejemplo, pensemos en el caso bidimensional, si en el caso de la distribución conjunta de dos variables aleatorias, vamos a trabajar acá con las probabilidades puntuales para hacerlo más sencillo, con las probabilidades puntuales conjuntas, y vamos a empezar con el caso en que son dos variables consecutivas del proceso, ¿sí? De hecho, para hacerlo, no, bueno, hagámoslo con xt más 1. Pero bueno, después lo podemos, algunos ejemplos después lo vamos a hacer para casos específicos, básicamente para no recargar la notación con los subíndices y un montón de cosas que después ustedes, si les interesa tener la demostración completa, lo pueden completar en base a las mismas ideas, ¿sí? Pero muchos ejemplos los vamos a hacer con casos específicos. Entonces, supongamos que lo que yo quiero es la función de probabilidad conjunta de xt y xt más 1. Es decir, una variable con el valor consecutivo. Yo ese dato, en principio, no lo estoy dando. Yo lo que conozco es la distribución de xt más 1 condicional xt. Entonces, supongamos que esto lo quiero en un cierto punto. Vamos a complicar un poco la notación, pero vamos a poner AB. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Recordemos, esto es la probabilidad de que xt valga exactamente A y que xt más 1 valga exactamente B. La probabilidad conjunta de esas dos cuestiones, de esos dos eventos. Ahora, ¿cómo es la cuestión? Yo puedo escribir esto en términos de probabilidades condicionales, ¿sí? Obviamente lo voy a pensar al revés, o sea, voy a xt más 1 condicionarlo a xt porque esa es la información que realmente tengo. Y si recuerdan un poco de propiedades de las probabilidades, ¿sí? Lo que esto me implica es que esto es la probabilidad de xt más 1 igual a b, condicional a que xt es igual a a, por la probabilidad de que xt sea igual a a. ¿Sí? Es decir, en realidad la condicional básicamente sería la conjunta sobre la probabilidad de la condición. Este dato lo tenemos, ¿sí? Y es lo que llamaríamos P, probabilidad de ir de A a B. Lo veníamos llamando IJ, pero no quise hacerlo acá con los subíndices. Sería la probabilidad de ir de A a B, o sea, que lo llamábamos PBA sería, ¿sí? En el momento T, la probabilidad condicional, sí, la probabilidad de transición del primer orden, en un solo paso. Acá podría ponerle un 1 en el exponente, pero no hace falta porque las del primer orden podemos escribirlo. Y esto sería la probabilidad de A en el momento T. ¿Sí? Entonces estos son o datos, enunciados, o son cosas que puedo calcular. La probabilidad de A en el momento T, si yo lo que tengo es la probabilidad de A en 0, se calcula en base a la matriz de transición, a las potencias de la matriz de transición, o si la cadena no es homogénea, multiplicando por las sucesivas matrices de transición. ¿Sí? Pero a ver, lo que ya vimos es,
si yo conozco las probabilidades de transición de primer orden y la distribución inicial, también conozco todo, puedo calcular todas las marginales. Esa cuenta ya la hicimos. Si es homogénea, además, hay una serie de ventajas en términos de que, bueno, puedo analizar la matriz, etcétera, etcétera. Pero si no, igual es algo que se puede hacer. Yo hay un ejercicio en la guía que, para que no sea muy complicado numéricamente, es de 2×2, pero donde también tienen que trabajar con una cadena no homogénea. Y entonces, con esos dos datos, puedo calcular las probabilidades condicionales cuando están a 1 de distancia. ¿Sí? Lo que me interesa que veamos, como para, no voy a hacer una demostración general para n variables divididas, separadas en una cantidad arbitraria de periodos, pero vamos a hacer un par de ejemplos más para que se convenzan de que si en vez de ser consecutivas las variables son dos variables que no son consecutivas, esto también se puede hacer y que de hecho, de alguna manera, la propiedad de Markov se puede usar cuando las variables no son consecutivas. ¿Sí? Es decir, cuando el presente influye no solo en el futuro, digamos, el presente es suficiente para conocer no solo el futuro inmediato, sino el futuro posterior. Y lo otro que vamos a hacer es ver que también esto se puede hacer para 3 variables, para más yo lo voy a hacer para 3 para no complicar la notación, pero obviamente esto se podría generalizar para cualquier cantidad. En general, conocidas las distribuciones, las probabilidades de transición de primer orden, que serían las distribuciones condicionales de xt más 1 con xt, y la distribución inicial, uno puede calcular cualquier distribución conjunta de cualquier cantidad y cualquier subconjunto arbitrario de variables del proceso. ¿Sí? O sea que en realidad, cuando estamos definiendo las cadenas de Markov de la manera en que las estamos definiendo, indirectamente estamos diciendo cuáles son todas las funciones de distribución conjunta finitas. ¿Sí? Que es lo que en el fondo dijimos que caracteriza completamente la distribución de un proceso. Ok, o sea que no se necesita más información que las probabilidades de transición del primer orden y la distribución marginal inicial. Sí, bueno, vamos a ver esos otros ejemplos, requieren un par de cuentitas, pero bueno. Bueno, vamos a ver, antes de pasar a ver algún caso más de distribuciones conjuntas, una propiedad que tienen los procesos de Markov en tiempo discreto, ¿sí? Las cadenas de Markov, que es interesante porque también, de hecho, porque nos va a servir para cosas ahora, pero también le va a dar un poco de sentido a la definición que vamos a dar en su momento para la propiedad de Markov en tiempo continuo. ¿Sí? Porque el problema que tenemos en la propiedad de Markov en tiempo continuo es que el xt más 1 es una medida arbitraria, porque en realidad cuando hablamos de pasado, presente y futuro en tiempo continuo, el futuro es cualquier momento mayor a t. ¿Sí? No hay manera de elegir el inmediato, no existe el momento inmediato posterior, sería t más un infinitésimo. Entonces, esta propiedad va a hacer que después la definición que vamos a dar para el tiempo continuo en su momento tenga cierto sentido y tiene que ver con que la propiedad de Markov también vale cuando uno, en vez de avanzar al futuro inmediato, pasa al futuro más adelante. ¿Sí? En vez de a xt más 1 va a xt más h. ¿Sí? La propiedad que vamos a hablar lo que dice es que la probabilidad de xt más h igual a en un proceso de Markov en tiempo discreto, la probabilidad de xt más h igual a, dados ciertos valores para xt menos 1, xt menos 2, etc., hasta llegar hasta el principio, si lo hay, o infinitamente, esto para un h natural, ¿no? O sea, para un h positivo y natural, es igual a la probabilidad de xt más h igual a, dado xt igual a cierto valor, ¿sí? Dado el valor de xt. Es decir, para h igual a 1, esto es lo que venimos llamando la propiedad de Markov para tiempo discreto. Pero la cuestión es que en realidad esto vale para h igual a 2, para h igual a 3, para h igual a cualquier cosa. Es decir, que en realidad xt mantiene toda la información del pasado a la hora de predecir no solo xt más 1, sino cualquier valor del futuro. ¿Sí? Y ahora la vamos a probar, usando algunas propiedades de la probabilidad. Pero para eso quiero recordar primero que, bueno, como probabilidad de intersección B es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, una fórmula que ya han usado 1.000.000 de veces, o sea, la probabilidad conjunta es la condicional por la probabilidad de la condición. Si en esta igualdad yo condiciono todo a C, cuando condicionamos un evento lo que obtenemos es como una especie de nueva función de probabilidad sobre el espacio. Entonces la probabilidad de intersección B condicional a C es la probabilidad de B condicional a C, y acá cuando condiciono y condiciono, en realidad no es la condicional de la condicional, directamente es condicional a tanto a B como a C.
Por eso vale esta propiedad. Y vale más en general. Si uno tiene varios eventos y condiciona varias cosas, bueno, siempre siempre lo que puedo hacer de alguna manera, lo que me dice la propiedad, si uno la quiere generalizar, es que puedo algún evento pasarlo para el lado de la condición, siempre y cuando después ponga la propiedad del evento, también condicional a todos los eventos a los que se estaba condicionando, ¿no? O sea, como que ese B lo puedo meter ahí, si también, bueno, después multiplico por la propiedad de B, condicional a C. ¿Sí? Y es una consecuencia de esto cuando condiciono a C en todos los eventos. Así que sería de alguna manera, si quieren, sería el equivalente a dividir por probabilidad de B, pero bueno, habría que escribirlo un poquito mejor. ¿Sí? Pero no importa, esto es una propiedad que vale. Entonces, yo no voy a probar esta propiedad en general porque la notación es larga y tengo poco espacio, ¿sí? Y molesto y es aburrido y quiero dedicarle tiempo a cosas más importantes, pero no quiero dejar de hacer un ejemplo. Después esto lo podrían generalizar tranquilamente, ¿sí? Yo voy a hacer un ejemplo muy simple donde tengo condicionado valores de x1 y x0, por eso también para no tener que alzar muchos subíndices, condicionados a valores de x1 y x0, quiero calcular una probabilidad puntual para x3, es decir, no para x2, que sería el inmediato posterior a x1, sino el que está 2 lugares adelante, ¿sí? Y yo lo que quiero probar, obviamente, es que esto es simplemente x3 igual a A condicionado al último, al más reciente de los valores del pasado de los que estoy condicionando, ¿sí? En vez de que a x1 y x0 es directamente igual a probabilidad de x3 igual a A condicionado al valor de x1 igual a A. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo que aparezca x2. ¿Sí? Esa es la manera. Entonces, ¿cómo es el que aparezca x2? Bueno, de vuelta, yo puedo pensar que condicional a x1 en B y x0 en C, o sea, condicional a valores de x1 y x0, esto es una distribución, es como una mezcla, ¿sí? Es como una distribución marginal que se obtiene de una distribución conjunta entre x3 y x2. Entre x3 y x2, pero a su vez condicional a valores de x1 y x0, ¿sí? Si yo conociera eso, si yo tuviera la probabilidad de x3 igual a A y de x2 igual a algo, le voy a poner y, ahora vamos a ver por qué. O sea, la conjunta de x3 con x2 condicional a x1 igual a B y x0 igual a C. ¿Sí? Digo, como tengo una probabilidad conjunta, ¿sí? Entre dos variables discretas. Esto sería lo mismo escrito de otra manera, es una función de probabilidad puntual, condicional a x1 igual a B y x0 igual a C, evaluada en el punto AI. ¿Sí? Como si quieren, digo, todo esto está generalizando las cosas de cuando vimos distribuciones bivariadas y multivariadas. Pero básicamente, ¿cómo harían para, conociendo esto, teniendo esta información, para cada i, cómo haría para sacarme de encima x2 y llegar acá? ¿Sí? Es decir, ¿cómo hago cuando tengo una función de probabilidad conjunta, puntual conjunta, cómo hago para sacarme de encima una de las variables y quedarme con una marginal? Piénsenlo un minuto, ¿sí? Olvídense, aunque esté condicionado a algo, es lo mismo porque está todo condicionado a las mismas cosas. Y la manera de hacerlo es sumando para todos los valores posibles del rango de esa variable. O sea, yo para todos los valores posibles del rango de x2. El rango de x2 está incluido en el espacio de estados, ¿sí? Si quieren llamarle S al espacio, al conjunto de posibles valores, creo que le veníamos llamando Rx, pero bueno, a veces van en la bibliografía van a ver cómo es, el conjunto de posibles valores de las variables del proceso. Entonces el rango de x2 en particular, como muy grande es ese conjunto, entonces yo sumo esto para todos los valores de i posibles, y eventualmente o no, pero todos los valores de i de la cadena, de los posibles estados, vamos a ponerle i perteneciente a S, ¿sí? O a Rx si quieren, ya creo que lo hemos llamado así también, no es lo mismo. Bueno, si hago esa cuenta, yo obtendría esta que sería como una marginal condicional. ¿Sí? De esta conjunta condicionada de x1 y x0, obtendría la marginal solo para x3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo pienso usar la propiedad de Markov? ¿Sí? Porque yo la propiedad de Markov solo me permite ir uno para adelante, así como la habíamos visto. Bueno, lo que voy a hacer es, el plan es el siguiente. El plan es pasar el x2 para allá. Una vez que tengo el x2 para allá,
Yo voy a estar, ahora vemos cómo hay que usar esta fórmula y todo eso, ¿sí? Pero digo, una vez que paso este para allá, básicamente lo que yo tengo es una probabilidad de x3 condicionada a x2, x1 y x0. O sea que ahora sí estoy condicionando tres valores, que son x0, x1, x2, y la probabilidad es para el que le sigue, x3. Entonces ahí sí puedo usar la probabilidad de Markov para sacarme de encima los que sobrarían, que van a ser el x1 y el x0. No los voy a sacar todos de encima porque yo no me quiero sacar de encima el x1 porque quiero llegar a esta expresión. ¿Sí? A la misma expresión que tenía, pero con x1. Pero así como puedo volar a todos, puedo volar a algunos también. Entonces voy a sacar de encima el x0. Y después voy a deshacer todo y voy a volver para atrás. Ahora lo voy a escribir bien para ver que se puede, efectivamente. Pero el plan es un poco ese. Entonces, voy a borrar acá. No borro esto último porque es lo que voy a hacer. Digo, quiero hacer esto, quiero meter la B. Si quiero meter, este sería el evento B que yo quiero meter acá atrás. Entonces, me va a quedar la suma. Esa suma no me la puedo sacar encima. Y perteneciente a S de la probabilidad de... Bueno, lo meto atrás. Lo que voy a tener que hacer después es multiplicar por la probabilidad del evento B condicional a esto. Entonces es la probabilidad de x3 igual a A, dado x2 igual a I, x1... Esta coma sería lo mismo que el I y lo mismo que la intersección, ¿sí? Para abreviar un poco. Y x1 igual a B, y x0 igual a C. Y tengo que multiplicar necesariamente por la probabilidad de ese evento B que yo metí en las condiciones, ¿sí? Que sería la probabilidad de x2 igual a I, condicionado a lo que ya estaba condicionado. Acá el C, en realidad, lo que acá yo estaría llamando C, es todo esto, ¿sí? Todo esto en conjunto sería el evento C. x1 igual a B y x0 igual a C. O sea que, si yo llamo A a esto, B a este evento y C a todo este evento conjunto, estaría aplicando esta propiedad. ¿Se entiende? O sea que sería probabilidad de x2 igual a I por la probabilidad por x, dado que x1 es B y que x0 es C. Y ahora nos voy a decir, esto es un proceso de Markov. Esto cumple la propiedad de Markov. Entonces, acá es para x3. Todo lo que viene después de x2 no me hace falta. Acá es para x2. Todo lo que viene después de x1 no me hace falta. Igual lo voy a hacer con criterio, ¿sí? Porque yo quiero, ya sé a dónde quiero llegar. El x1 lo quiero dejar. Entonces, este x0 igual a C me lo voy a sacar de encima. Voy a dejar solo x1 igual a B. Obviamente no puedo sacar el x1 igual a B. Porque no estoy diciendo que son independientes, ¿sí? Yo, el más reciente nunca lo puedo sacar. Acá puedo sacar el x0 igual a C y podría sacar el x1 igual a B, pero no quiero, ¿sí? Entonces solo voy a sacar el x0 igual a C. Lo podría sacar, el tema es que después no tengo cómo seguir si lo saco, ¿sí? O tendría que volver atrás. Entonces solo voy a sacar el x0 igual a C, que puedo, ¿por qué? Por la propiedad de Markov, obviamente. Acá este x1 igual a B obviamente no me hace falta, pero lo dejo. Y ahora reinterpreto todo esto. De hecho, voy a usar el privilegio del pizarrón, digamos, voy a borrar el x0 igual a C. Entonces lo que tengo es esto. Probabilidad de x3 igual a A, o de x2 igual a I, x1 igual a B, por probabilidad de x2 igual a I, x1 igual a B. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente esto mismo, ¿sí? Es esta misma expresión de acá, pero ahora el C sería el x1 igual a B. Con lo cual, si esto es esto de acá, yo podría ahora el B, que es el x2 igual a I, volverlo a meter acá. O sea que en realidad lo que tengo ahí es la probabilidad de x3 igual a A y x2 igual a I, dado x1 igual a B. Pero todo eso lo estoy sumando para todos los valores posibles de I en S. Y ahora sí, si yo sumo esto, lo único que hice fue cambiar la condición. Pero si yo esta probabilidad conjunta que tengo acá, esto es como una intersección, esta coma, ¿sí? Es como un I. Si yo sumo para todos los posibles valores de I, que de x2, que incluya todos los de rango y tal vez algunos más, lo cual hace cero las probabilidades, básicamente lo que estoy haciendo es tomar la marginal, sacarme de encima el x2 igual a I. Entonces aquí llego a la probabilidad de que x3 es igual a A, dado que x1 es igual a B. Y eso es lo que quería probar. Que
la probabilidad de que x3 es igual a A, dado x1 igual a B y x0 igual a C, es lo mismo que simplemente condicionar x1 igual a B, es decir, condicionar al más reciente. Y obviamente que esto es un caso recontra específico, pero si se usa la misma idea, agregándole al xt más h todos los anteriores hasta xt más h, hasta xt más 1, y sumando para todos los posibles valores para todas las otras variables, puedo reproducir el mismo argumento para llegar a probar esta propiedad más en general. ¿Sí? O sea, Markov no solamente me dice que el presente tiene toda la información necesaria para el futuro inmediato, el t más 1, sino para todo el futuro. Respecto, o sea, toda la información que está en el pasado y en el presente está directamente en el presente si se cumple la propiedad de Markov. Eso le va a dar sentido también a la definición que vamos a dar después en su momento en tiempo continuo. ¿Sí? A partir de ahora, esta propiedad, de esta idea de que puedo ir más adelante con Markov en el futuro, la vamos a usar para, bueno, para probar algunos otros ejemplos de distribuciones conjuntas y para otras cosas. Bueno, y para ver un par de ejemplos más, sí, más o menos rapidito. Lo que pasa es que quiero la probabilidad de x2, la probabilidad conjunta de x2 y x0, ¿sí? En dos valores h y k. Hay varias opciones. Una opción en realidad sería, que como es la probabilidad conjunta de que x2 sea igual a h y que x0 sea igual a k, agregar de vuelta una variable en el medio, ¿sí? para escribir, porque estoy tratando de escribir todo en términos de probabilidades de transición de primer orden y probabilidades marginales. ¿Sí? Entonces, tengo la probabilidad de x2 igual a h y x0 igual a k, que es la probabilidad de x2 igual a h, x1 igual a y y x0 igual a k si lo sumo para todos los valores posibles de y. ¿Sí? De vuelta, esto es como una conjunta de 3. Ahora vamos a ver, ahora vamos a buscar esa conjunta de 3, cómo se puede expresar, pero de hecho está acá hecha de la cuenta. ¿Sí? O sea, ahora lo voy a resumir simplemente. Esta conjunta de 3, si yo sumo los valores que faltan, bueno, obtendría la que quiero, que es la conjunta de solamente x2 y x0. ¿Sí? Una marginal, pero no del todo. A veces también se le llaman marginales a estas respecto de las otras, pero bueno, es un detalle de lenguaje nada más. ¿Y cómo hago esta? Bueno, básicamente cuando tengo 3 lo que puedo hacer es ir condicionando de a poco. ¿Sí? Puede ser que es la de x2 igual a h. Si quieren lo podría empezar en dos pasos, como que es esto condicionado de x0 igual a k por la probabilidad de x0 igual a k, pero a su vez esta conjunta condicionada de x0 igual a k la puedo desarrollar en estos dos factores. ¿Sí? O sea, x2 igual a h dado x1 igual a y y x0 igual a k por x1 igual a y dado x0 igual a k por x0 igual a k. Es como que lo puedo ir desarmando en sucesivas probabilidades conjuntas hasta una marginal al final. Y entonces, bueno, por la propiedad de Markov, este x1 igual a y es suficiente acá. El x0 igual a k no hace falta, entonces tengo la probabilidad de ir en un periodo de y a h, que es esta, la probabilidad de ir de k a y, que es esta, y la probabilidad marginal de estar en el estado K en el momento 0, sumados para todos los posibles valores de y. ¿Sí? Esa sería una manera para encontrar esa probabilidad conjunta. Las de 3 se pueden buscar, sí, usando esta misma forma, esta misma expresión. ¿Sí? O sea, en realidad esto que tengo escrito acá es esto mismo, solamente que para un punto particular sin sumar para todos los i's. O sea que en realidad yo acá también podría escribirlo en términos de estas probabilidades, cambian un poco los subíndices, pero si quieren se los dejo para que lo piensen, pero esto sería de vuelta, en una cadena homogénea esto sería P, la probabilidad de ir de J a I, o sea, P y J, por P, JK, por la probabilidad de estar en K en el momento 0, ¿sí? La probabilidad marginal en el momento 0 en el estado K. ¿Sí? Y en general siempre se pueden, en términos de, si fuera de varios, habría, bueno, si fueran de 4 variables en total, serían 3 condicionales y una marginal y así por el estilo. ¿Sí? ¿Para qué todo esto? Para que vean que en realidad, si bien lo estamos enfocando de una manera distinta, porque estamos dando probabilidades condicionales, probabilidades de transición, en el fondo, por detrás de ello siguen estando estas distribuciones de probabilidad conjunta finitas. ¿Sí? Siguen siendo la información que tenemos, solo que la estamos resumiendo en ciertas probabilidades condicionales, cosa que es posible básicamente por la propiedad de Markov. Si no, no podría resumirlo en solo estas informaciones, en las probabilidades de transición de primer orden y la probabilidad marginal inicial. ¿Sí? Pero bueno, obviamente una vez que uno tiene esto, si sumo para todos los i's, me queda una de que es solo para x2 y x0 y así. Después se pueden dar todas las posibles combinaciones. Pero es compartir un par de ejemplos y jugar un poco también con las probabilidades condicionales y eso, que es algo que después se hace bastante. Bueno, ya se hace bastante.
Así que bueno, vamos a pasar a algo más. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco, entonces, lo que nos queda de la clase, sobre la estructura de las cadenas. Después, si llegamos, vamos a hablar. Y la estructura de la que vamos a hablar, en general, va a tener que ver más que nada con ciertas relaciones entre los estados que son de tipo más cualitativo que cuantitativo, ¿sí? Lo cual no quiere decir que lo cuantitativo obviamente no importe. De hecho, a la hora de hacer las cuentas obviamente importa, pero a la hora de entender cómo se relacionan los estados entre sí, en muchos casos, para muchas cosas alcanza con verlo desde el punto de vista cualitativo. Y por eso son muy útiles los grafos a la hora de estudiar el comportamiento de las cadenas. Y esto es particularmente cierto en las cadenas finitas, ¿sí? En las cadenas infinitas, lo cuantitativo, empiezan a pasar cosas menos intuitivas y lo cuantitativo empieza a ser más relevante. Y si tenemos tiempo hoy, voy a comentar algunas cosas, aunque a nivel de cálculo es más complicado. Voy a dar algunas definiciones de qué son los estados recurrentes, los estados transitorios. Pero antes de ir a eso, vamos a empezar a ver algunas cosas que tienen más que ver con lo cualitativo. Igual todas estas definiciones que voy a dar valen para las cadenas finitas y para las cadenas infinitas. Recuerden que por cadena finita o infinita lo que estamos haciendo referencia es hacia el espacio de estados, ¿sí? El conjunto, esa unión de todos los rangos, de todas las variables del proceso, si es finito o si es infinito. Es decir, básicamente, si lo podemos representar como una matriz, la cadena, o no. O si en todo caso lo tenemos que representar con una especie de matriz infinita, que es algo que también se hace muchas veces, ¿sí? Y de hecho en la guía se tienen algunos ejercicios sobre el final para trabajar con cadenas infinitas. Lo que pasa es que cuando las cadenas son infinitas, incluso si son homogéneas, ya hay un montón de cosas que no valen. Por ejemplo, ¿qué es un autovalor o un autovector en una matriz infinita? ¿Existe? Sí, existe, porque las cadenas, esas matrices infinitas también representan transformaciones lineales y en ese caso se puede definir el concepto de autovalor y autovector, pero ya pensar en la posibilidad de analizar es distinto, por lo menos habría que definir qué significa, habría que ver que es una base en dimensión infinita, que tampoco es tan obvio. Habría que ver qué propiedades valen, ¿sí? O sea, es muy distinto y no vamos a hacer un estudio profundo de esas cadenas, por lo menos no desde el punto de vista algebraico matricial, para esas cadenas. Pero las definiciones que voy a dar ahora en general son definiciones que valen para cadenas finitas e infinitas. O sea, valen en general. Sobre los estados, ¿sí? Pensemos en cadenas homogéneas y en cadenas en donde las probabilidades no van variando a medida que evoluciona el tiempo. Sobre los estados se puede decir que el estado I, esta definición ya la habíamos dado, pero ahora la vamos a profundizar un poquito. El estado I es accesible desde J. Básicamente, si estando en algún momento J, es posible después llegar en algún momento ahí, con probabilidad positiva, eso básicamente. Y eso lo podemos decir de la siguiente manera. Bueno, es posible llegar después de una cierta cantidad de pasos, no necesariamente en el paso inmediato siguiente. ¿Sí? Que sería que sea accesible en un paso. Si estamos diciendo que sea accesible en una cierta cantidad finita de pasos. Y eso es cierto si la probabilidad P y J a la N, o N, o supra N en realidad, que es la probabilidad de que una vez que estoy en J, N pasos después estoy en I, que esa probabilidad sea positiva para algún N. ¿Sí? Para algún N natural, obviamente. Ahora después vamos a ver cómo se ve gráficamente, pero bueno, si I se comunica con J, y si J es accesible desde I e I es accesible desde J, que esta es la notación, decimos que I se comunica con J, o que J se comunica con I. Es obviamente reflexiva la relación, simétrica la relación, y eso se nota así, con I doble flechita J, ¿sí? Se puede ver que la relación es simétrica, eso es obvio, porque decir J es accesible desde I e I es accesible desde J, como es una conjunción, es lo mismo que decirlo al revés. O sea que, ¿qué quiere decir que una relación sea simétrica? Que I se comunica con J, sí, solo si J se comunica con I. Es transitiva, es un poquito menos obvio, pero se los dejo para que lo piensen, ¿sí? Pero no siempre es reflexiva. ¿Qué es la reflexividad? La transitividad creo que ya saben que sería, ¿no? Que si I se comunica con J y J se comunica con K, entonces I necesariamente se comunica con K. ¿Qué es la reflexividad? Que fuera reflexiva querría decir que todos los estados siempre se comunican consigo mismos. Y esto es mentira. ¿Sí? Ahora después podemos ver un ejemplo y es mentira. Y es importante esto. ¿Y por qué traigo a cuenta que no es reflexiva? Bueno, porque si fuera reflexiva, la relación de comunicación, de que esta relación que representamos con este símbolo de comunicación entre estados,
sería lo que se llama una relación de equivalencia. ¿Sí? Una relación es una relación entre dos conjuntos, o de un conjunto consigo mismo, que sería lo que es en este caso. Una relación binaria, simétrica, transitiva y reflexiva, lo que se llama una relación de equivalencia. Cuando uno tiene una relación de equivalencia, básicamente uno puede armarse como todos los subconjuntos, ¿sí? Todos los subconjuntos de este caso sería el conjunto de estados, que se relacionan entre sí, porque esos subconjuntos resultan ser excluyentes, cosa que acá va a pasar, y colectivamente exhaustivos, es decir, abarcan a todos los elementos si uno los une. ¿Sí? Eso es lo que se llama una partición del conjunto, que en este caso sería una partición del espacio de estados, que es el conjunto S. ¿Sí? Como la relación de equivalencia no es como la relación de comunicación no es reflexiva, no siempre va a ser una relación de equivalencia, y entonces me pueden quedar elementos del espacio de estados que no estén comunicados con nadie, ni siquiera consigo mismos. Y eso es lo que hace que uno tenga que tenerlos en cuenta especialmente. Porque el objetivo de esta relación de comunicación es justamente partir al espacio de estados en diferentes grupos, en diferentes clases, ¿sí? Que serían como las clases de equivalencia, pero en este caso la relación no es de equivalencia. ¿Sí? En el caso que la partición está inducida por una relación de equivalencia, se habla de clases de equivalencia. Si les hace mucho lío con toda esta nomenclatura, bueno, no me presten mucha atención porque en realidad ustedes probablemente no vieron, no sé si alguna vez les hablaron de relaciones de equivalencia, particiones, algo que se estudia, por ejemplo, en álgebra exactas, pero me estoy reacomodando un poco las ideas. Si a alguien le interesa eso, después, bueno, le pasó alguna bibliografía. Pero de todas maneras podemos particionar el espacio de estados usando esta relación si además tenemos en cuenta a los estados que quedan sueltos, ¿sí? Que ahora les vamos a poner un nombre. Entonces, de hecho les voy a poner un nombre, ¿sí? Se llaman estados sin retorno. Un estado de sin retorno, básicamente si no se comunica consigo mismo, ¿sí? O sea, y es un estado sin retorno, sí, lo voy a escribir así, y no se comunica con I. ¿Sí? Sería, si es mentira que I se comunique con I. ¿Sí? Es decir, para aquellos para los cuales falla esta reflexividad de la relación de comunicación, en realidad sería si no se comunica consigo mismo, pero que no se comunique consigo mismo es lo mismo que decir que no es accesible. Lo puedo decir así o también podría decir que no es accesible desde sí mismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras de decirlo es correcto. Entonces, veamos un ejemplo para entender esto que estoy diciendo. Supongamos que tengo los estados. Vamos a hacerlo justamente con un grafo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y las flechas en el grafo van a indicar todas las probabilidades de transición positivas. Por ejemplo, esta flecha quiere decir que la probabilidad que P2,1, es decir, la probabilidad de ir de 1 a 2, es positiva. ¿Sí? Una flecha que no está dibujada entre dos estados es una probabilidad de transición que es 0. Y justamente lo que quiero mostrar también al marcar flechas y no poner valores es que justamente estas relaciones no dependen de los valores de las probabilidades, sino del hecho de si son 0 o si no son 0. Si están relacionados con probabilidad de transición positiva o no en un sentido u otro, con lo cual es algo más bien cualitativo de la cadena. Tomamos que de 2 puedo ir a 3 y que de 3 puedo ir a 2. Estas son, obviamente esas flechas son en un paso, indican, ¿sí? Por ejemplo, yo no voy a decir que de 2 pueda... hay un estado 6 también, que no me acordaba. Bueno, 6. Acá. Por ejemplo, 2 a 3, 3 a 6. Oh, bueno. Gracias, alguien dijo salud. Es de 6 a 5 y de 5 a 6. Y de 4 puede ir a sí mismo y nada más. Cualquier otra flecha que no dibujé, incluyendo por ejemplo todas las que van de un estado al mismo estado, todas esas flechas, ¿sí? Por ejemplo las que van de 3 a 3, de 6 a 6, todas esas no están, quiere decir que la probabilidad es 0. Quiere decir, por ejemplo, la probabilidad de quedarme, cuando estoy en 3, la probabilidad de quedarme en 3, o sea, P entre 3 es 0. ¿Se entiende? Esto a veces se representa mediante una matriz también. Si quieren, podríamos hacerlo. No tenía pensado hacerlo, pero podríamos hacerlo. Supongo que hago una matriz de transición con los estados 1, 2, 3, 4, 5, 6. A veces lo que hace es simplemente marcar ceros y puntos para las puntos o cruces o algo para indicar las probabilidades positivas. Entonces, por ejemplo,
Si estoy en 1, no me quedo en 1, eso tiene una probabilidad 0. Puedo ir a 2, podemos poner un puntito, y no puedo ir a 3, ni a 4, ni a 5, ni a 6, o sea que eso implica, digamos, todos ceros. ¿Sí? Si estoy en 2, de hecho les pueden poner si quieren los 1, 2, 3, 4, no me va a entrar, 5, 6. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si estoy en 2, no puedo ir a 1, y no en un paso, estamos hablando de mantener transiciones en un paso, o sea que 0. No puedo ir a 2, sí puedo ir a 3, y nada más, ¿no? No puedo ir a ningún otro en un solo paso, así que todos los otros son 0. Si estoy en 3, puedo ir a 2, puedo ir a 6 y nada más. Puedo ir a 2 puntitos, puedo ir a 6 puntitos, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Si estoy en 4, puedo ir a 4 y nada más. Si estoy en 5, puedo ir a 6 y nada más. Esto a veces también, o sea, las dos representaciones son útiles. Para muchas cosas son más los grafos, para otras a veces la matriz. Y si estoy en 6, puedo ir a 5 y nada más. No, si estoy en 5, si estoy en 5 puedo ir a 6. O sea, el puntito y 0, y si estoy en 6 puedo ir a 5. 0, 0, 0, 0.0. ¿Sí? Bueno, después en todo caso en la clase práctica lo hacemos con un poco más de detalle. Igual en la bibliografía los van a ver también estos tipos de diagramas, pueden usar cruces, cualquier cosa en lugar de puntos. Pero básicamente la matriz de regresión va a tener esa forma donde los puntos van a ser ciertos números, ciertas probabilidades, y obviamente tienen que sumar uno por columna, eso tiene que ser una matriz estocástica. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el estado 1 es un estado sin retorno. Yo de I, si estoy en 1, en el paso siguiente me voy y no puedo volver a 1. No hay ningún camino posible, esa sería la manera de verlo. Porque básicamente, por ejemplo, ¿hay un camino posible de 2 hasta 5? Sí. Yo puedo ir de 2 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 5. O sea que 5 es accesible desde 2. Desde 2 puedo ir a 5, sería. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. ¿2 es accesible desde el 5? ¿Hay un camino posible desde el 5 hasta el 2? No. Y piensen que esto, si bien parece muy intuitivo y muy informal, en realidad tiene una justificación. Ir de 2 a 5 implica un camino de 3 pasos, donde la probabilidad de que pase eso, ¿sí?, es una probabilidad positiva, básicamente porque al ser por las relaciones que se dan de un paso al otro, es el producto de 3 probabilidades positivas, por lo tanto es una probabilidad positiva. ¿Sí? Se puede ir uno puede ir multiplicando las probabilidades consecutivas, como hicimos hace un rato. ¿Sí? Las probabilidades de transición de un paso al otro, por la de ese paso al otro, por la de ese paso al otro. Por eso seguir un camino de flechas, básicamente implica ir encontrando una probabilidad que surge positiva, que surge como el producto de varias probabilidades positivas. Mientras que la imposibilidad de ir por un camino de flechas implica que uno necesitaría hacer un camino, ¿sí?, o un paso que implica una probabilidad 0, y entonces la probabilidad es 0 y entonces no están conectados. O sea que es muy fácil justificar por qué este diagrama tiene sentido. Entonces, por ejemplo, 2 y 5 no están comunicados. ¿Sí? Sí están comunicados, por ejemplo, el 2 y el 3. O están comunicados el 5 y el 6. ¿Quiénes más están comunicados? Bueno, el 4 está comunicado consigo mismo. Y con nadie más. Entonces, el 4 yo lo puedo meter como una especie de grupo propio. Y el 5 y el 6 también. El 2 y el 3 también. ¿Sí? No tienen nada en común, pasa que están conectados de alguna manera. No están comunicados. Yo puedo ir de 2 a 3 y de 3 a 2, pero no puedo ir del 2 al 5 y volver del 5 al 2. ¿Sí? De hecho, una vez que de alguno de estos paso para acá, ya no puedo volver para atrás. El 1 no está comunicado con nadie, ni siquiera consigo mismo. ¿Sí? El 1, si quieren, lo vamos a marcar de una manera distinta. ¿Sí? Esto lo que me da es esta estructura de las cadenas, ¿sí?, donde yo veo que las cadenas las puedo a veces como cortar en pedazos. Esos pedazos se llaman clases comunicantes, que ahora las vamos a definir bien. Pero las clases comunicantes vendrían a ser lo que, si esto fuera la relación de comunicación fuera una relación de equivalencia, es lo que se suele llamar clases de equivalencia. ¿Sí? Y eso induce una partición del espacio de estados. ¿Sí? Un corte en varios trozos. Acá, para completar, eso es correcto, digamos, yo puedo
agarrar dos estados, todo el conjunto de todos los estados que están comunicados entre sí, me va a formar una clase comunicante, pero si yo agarro todas las clases comunicantes, no necesariamente con eso obtengo todo el... Si yo las uno, todas esas clases comunicantes, no necesariamente voy a tener todo el espacio de estados, porque si mis clases comunicantes acá son la que tiene el 2 y el 3, la que tiene el 5 y el 6 y la que tiene el 4. Entonces vamos a definir bien qué es una clase comunicante y vamos a ver cómo se puede particionar el espacio de estados. Fíjense que el 1, la particularidad que tiene, y la que hace que no esté comunicado ni siquiera consigo mismo, es que básicamente es un estado sin retorno, ¿sí? Es un estado que no está comunicado consigo mismo. Es un estado que una vez que yo salgo del 1 no puedo volver a acceder al 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a dar las definiciones, donde voy a ver que esté todo grabando bien, porque ya es un poco largo. Y vamos a dar la definición de clases comunicantes y de cómo se particiona, entonces, cómo se descompone el espacio de estados según las clases comunicantes. Y esto de estudiar las clases comunicantes tiene un sentido. Muchas veces propiedades que uno diría que son propiedades de los estados, en realidad son propiedades de los espacios de las clases comunicantes. Hay propiedades de los estados que si los tiene un estado en una clase, los van a tener todos los estados de esa misma clase. Entonces, más bien uno dice que son, por ejemplo, la propiedad de periodicidad, que ahora después vamos a definir, es una propiedad que si la tiene, por ejemplo, vamos a ver que el 2 es un estado de periodo 2. Bueno, el 3 también. ¿Por qué? Porque está en la misma clase comunicante. ¿Sí? Eso es algo que después vamos a ver. Y que me sirve justamente para estudiar esas propiedades. Entonces vamos a dar esa definición. Entonces, vamos a definir la clase comunicante del estado I. I es, insisto, son los estados. Ese es el conjunto de posibles estados. Normalmente nuestros ejercicios vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Podrían ser infinitos? Sí, podrían ser infinitos. Tranquilamente. Después van a tener algunos ejemplos al final de la guía para cadenas infinitas. Y también podrían estar etiquetados como A, B, C, D, rojo, verde, azul, amarillo, llueve, no llueve, o sea... Pero bueno, ya dijimos que en general vamos a usar números para pensarlos como variables aleatorias discretas. Entonces, la clase comunicante del estado I, ¿sí? Es un conjunto formado por todos los estados que están comunicados con I. ¿Sí? Por ejemplo, la clase comunicante del estado 2, C2, es el conjunto de todos los estados comunicados con 2. Entonces yo me pregunto, ¿el 1 está comunicado con el 2? No. El 2 es accesible mediante el 1, pero el 1 no es accesible desde el 2. Así que el 1 no está en la clase comunicante del 2. El 1 está en la clase comunicante del 2. ¿El 2 es accesible? ¿Está comunicado con el 2? Que sería preguntarse, por la definición, ¿no? Sería, si el 2 es accesible desde el 2 y el 2 es accesible desde el 2. O sea que en realidad para cuando es un estado consigo mismo, comunicado quiere decir que es accesible desde sí mismo. O sea, es lo mismo que decir no es un estado sin retorno. Y el 2 sí es accesible desde el 2. No en un solo paso. Pero yo puedo ir de 2 a 3 y después puedo de 3 ir a 2. O sea que en 2 pasos, por ejemplo, y en general en múltiplos de 2, ¿sí? Por eso en realidad 2 va a ser lo que llamo el estado periódico, que con periodo 2, en múltiplos de 2 yo no puedo ir en 3 pasos, pero puedo ir en 4. Puedo ir de 2 a 3, de 3 a 2, de 2 a 3, de 3 a 2. ¿Sí? Entonces, ¿puedo de 2 ir a 2? Sí. En 2 pasos, pero puedo. O sea que el 2 está en la clase comunicante del 2. El 3, ¿está comunicado con el 2? Sí. Yo puedo ir de 2 a 3, sí. Y también puedo ir de 3 a 2. Sí. O sea que listo, el 3 está. ¿El 4 está? No. Ni el 4 es accesible desde el 2, ni el 2 es accesible desde el 4. De hecho, ya cerré acá, como digo que les conté el final, pero ya que estamos, chequemos. ¿El 5 está comunicado con el 2? No. El 5 es accesible desde el 2. Puedo ir de 2 a 3, de 3 a 6, de 6 a 5. Pero el 2 no es accesible desde el 5, no puedo ir para atrás. O sea que el 5 no está. Y lo mismo pasa con el 6. El 6 es accesible desde el 2, pero el 2 no es accesible desde el 6. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la clase comunicante del 3? Mírenlo un poco y se van a dar cuenta enseguida que la clase comunicante del 3 es también 2 y 3. Es el conjunto que tiene los elementos 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? En realidad, cuando dos elementos pertenecen a la misma clase comunicante, tienen la misma clase comunicante. Es decir, si yo tengo que I está comunicado con J, C de I y C de J son el mismo conjunto. ¿Sí? Si se fijan, la clase comunicante del 5 y el 6
La clase comunicante de 5 y la clase comunicante de 6 también son iguales y son justamente del conjunto 5, 6. Si tuviera 7 elementos una clase comunicante, la clase comunicante de cada uno de ellos es la misma. ¿Sí? La clase comunicante del 4 solo tiene el 4. O sea, la clase comunicante del 2 es esta, la clase comunicante del 3 también, la clase comunicante del 5 es 5, 6, la clase comunicante del 6 es 5, 6, la clase comunicante del 4 es el 4 solamente, y la clase comunicante del 1 es vacía. Si la clase comunicante de 1 es vacía. Porque no hay ningún estado, ni siquiera el mismo, que se comunique con el 1. El 1 es un estado sin retorno, justamente porque tiene clase comunicante vacía. Lo interesante es ver que en este caso no alcanza con unir todas las clases comunicantes para encontrar el espacio de estados. Pero si yo a eso le agrego el conjunto de todos los estados que tienen clase comunicante vacía, es decir, el conjunto de todos los estados sin retorno, ¿sí? Llamémosle, creo que en Núñez Velázquez figura como Z, ¿sí? Llamémosle así. Z es el conjunto de todos los I tales que su clase comunicante es vacía, es decir, todo el conjunto de todos los estados sin retorno. Entonces, si yo a Z lo uno con todas las clases comunicantes de todos los estados, ¿sí? Pongámosle así, con la unión de todas las clases comunicantes de todos los estados, ¿sí? Que en este caso sería vacío, unión 2, 3, unión 2, 3, unión 4, unión 5, 6, unión 5, 6, eso sería lo que escribí acá. Eso obviamente me da 2, 3, 4, 5, 6, pero sigue sin estar el 1, por más que yo metí la clase comunicante del 1, que es vacía, por eso necesito agregar también eso. Esa unión de todos me da el espacio de estados, ¿sí? De hecho, esas clases comunicantes, si yo junto todas esas clases comunicantes y el conjunto Z de los estados sin retorno, eso forma lo que se llama una partición del espacio de estados, ¿sí? Que uno hasta la puede pensar después, podemos relacionarlo después con cómo afecta a la relación, cómo afecta a la estructura, a la forma de la matriz de transición, si uno acomoda los estados de alguna manera. Entonces, vamos a ver qué más vamos a decir de esto. Bueno, y una propiedad interesante de las clases comunicantes es que esto que les decía, de que muchas propiedades que dimos como propiedades de los estados son en realidad propiedades de las clases comunicantes. Por ejemplo, no lo voy a anotar, pero lo digo, lo menciono. Si un estado sin retorno, entonces su clase comunicante es vacía, ¿sí? Y viceversa. Si un estado es absorbente, no lo definí, pero ¿qué significa un estado absorbente? Es un estado como el 4. Es un estado cuya clase comunicante solo tiene un solo elemento, que es el mismo, ¿sí? Básicamente es un estado absorbente, es un estado donde PII es igual a 1. Es decir, donde si estoy parado en el estado I, tengo probabilidad 1 de quedarme en el estado I. Que es lo que le pasa al 4. Obviamente esta probabilidad, obviamente para que tenga sentido, la suma de las probabilidades de todas las flechas que salen de un estado tiene que ser 1. O sea que obviamente si de 1 sale una sola flecha, esto es probabilidad 1. Si del 4 sale una sola flecha, esto tiene probabilidad 1. Del 2 sale una flecha, así que esto tiene probabilidad 1. Del 3 salen 2, o sea que entre esta y esta tienen que sumar 1, pero podrían ser cualquier cosa. ¿Se entiende? Eso es un estado absorbente. Y después lo interesante es que que las clases comunicantes son disjuntas, ¿sí? Clases comunicantes distintas, no de distintos estados, porque dados dos estados, o sus clases comunicantes son la misma, como pasa con 2 y con 3, o son disjuntas, como pasa con 2 y con 6, por ejemplo. ¿Sí? Y otras propiedades interesantes son que si, por ejemplo, a ver que me estoy perdiendo en mis apuntes, son demasiadas definiciones y hay que estudiarlas. O sea, yo cada vez que veo este tema me las olvido. También se define lo que es una clase comunicante cerrada, ¿sí? Voy a escribir la definición. Esto sí, porque así lo explicamos un poquito mejor. Se dice que una clase comunicante C es cerrada, tiene que ser una clase comunicante. No estoy escribiendo todo, no tengo demasiado espacio, por eso no quiero, pero digamos, C es obviamente la clase comunicante de algún estado. Se dice que esa clase es cerrada, sí y solo sí, para todo J
de la clase, ¿sí? Para todos los estados que están en la clase, se cumple que, y para todos los i que no pertenecen a la clase, p y j es 0. ¿Sí? Tratemos de entender un poco qué significa esto, porque hay una manera equivalente de decirlo. Sería básicamente como decir que si estoy parado en un estado de la clase, mi probabilidad de salir de la clase, de ir a uno que no está en la clase, es 0. Entonces fíjense, la clase comunicante del 2 y del 3, 2, 3, ¿es cerrada? No, no es cerrada porque yo puedo ir del del 2 no puedo ir afuera de la clase, en un paso, digamos. No hay una probabilidad de transición de un paso del 2 que me lleve fuera de la clase, pero sí del 3. ¿Sí? Si yo tomo j igual a 3, que está en la clase comunicante del 2 y del 3, y tomo i igual a 6, esta probabilidad no es 0, porque la probabilidad está flecha. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la clase comunicante del 2 y del 3 no es cerrada. De alguna manera están comunicados entre sí, pero yo me puedo salir de esa clase. En cambio, la clase comunicante del 5 y del 6 sí es una clase cerrada, porque yo del 6 sí o sí voy al 5 y del 5 sí o sí voy al 6. Otra manera de ver esto, básicamente, es que si yo sumo para cada estado, si yo sumo para cada estado, yo sumo los P y J, ¿sí? Para cada uno de los J de la clase, no, para todo cada uno de los I de la clase, ¿sí? Y si esto pasa para todo J, ¿sí? Lo voy a escribir, bueno, lo voy a escribir mejor. Otra manera de decirlo sería que es cerrada si para todo J en C, la suma de las P y J para todos los I de la clase es 1. Es decir, yo estoy parado en cualquier J de la clase, y si sumo la probabilidad de ir a cada uno de los estados de la clase, la suma me da 1. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo chance de ir fuera de la clase, si entre la suma de todas las probabilidades de ir a uno que está en la misma clase, da 1. ¿Se entiende? Básicamente se ve acá claramente. Yo del 5 6, una vez que entro acá no puedo salir. ¿Sí? Eso es una clase cerrada. Del 2 al 3, del 2 3, que lo borré de la flecha, es una clase comunicante, pero que no es cerrada porque yo puedo salir. El 1 no es una clase comunicante, ¿sí? Es un estado sin retorno. Y el 4 solito sí forma el conjunto cuyo único elemento es el 4 sí forma una clase comunicante y es una clase comunicante cerrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo salir de esa clase. O sea, acá tengo dos clases comunicantes cerradas. ¿Ok? Bueno, en función de esto, vamos a dar algunas definiciones más. Básicamente quería comentar algo, así que me estaba olvidando. Tiene que ver que cuando uno tiene una clase cerrada, como es el caso de 5, 6 o 4 acá, eso se traduce en que, fíjense, 5, 6 es una clase cerrada. Por eso yo tengo para 5, 6 esta matriz acá, y como de 5 y 6 no puedo ir a otro lado, todo arriba de esa clase cerrada tengo, en este caso arriba porque no hay abajo, pero si hubiese abajo también, tengo submatrices nulas. ¿Sí? Lo mismo pasa con el 4. Yo tengo en la diagonal está el 4 que ahí no es 0, pero todo arriba, que podría hacerlo, pero digamos no lo es, acá tengo algunos ceros, pero digo, esto no necesariamente es 0, y acá tengo algo, y arriba y abajo de eso tengo todos ceros. En cambio, si uno agarra, por ejemplo, el 2, 3, ¿sí? Que sería acá, la otra clase, arriba y abajo de esa submatriz, no tengo todos ceros porque acá tengo algo que no es cero. Lo mismo, si agarro el 1, es estado sin retorno, me estoy quedando sin tinta. Si agarro el 1, que es estado sin retorno, veo que abajo tengo cosas que no son cero. ¿Sí? Cuando tengo clases cerradas, clases comunicantes cerradas, eso automáticamente lo que hace es que la matriz se vuelve una matriz descomponible. ¿Sí? Es una matriz que es descomponible con aquella definición que dimos en un momento. No totalmente descomponible, porque esto no es una matriz diagonal por bloques, ¿sí? Pero sí descomponible. Es decir, cuando tengo clases cerradas, más de una en realidad, si quieren, cuando tengo clases cerradas y más de una clase, la matriz va a ser descomponible. Y entonces, por ejemplo, lo que no aplicaría son todas las conclusiones del primer teorema de Frobenius. Solamente las de segundo, que son medio nada. ¿Sí? De hecho, eso es importante porque hay una definición que es importante, que es la siguiente. Una cadena
una cadena es irreducible, vamos a usar otro marcador, es irreducible, una cadena es irreducible si, y solo si, C de I es igual a S para todo I. Es decir, si la clase comunicante de cualquier estado es todo el espacio de estados. Es decir, si todos los estados están comunicados con todos. Y ni siquiera hay estados sin retorno. ¿Sí? En ese caso yo no la puedo descomponer. Esa descomposición que hicimos antes sería básicamente el estado lo descompongo, el espacio de estado lo descompongo como el espacio de estados, que es la única clase comunicante y no hay estados sin retorno. En este caso, obviamente, si una matriz de cadena es reducible, la única clase comunicante que hay es cerrada, porque yo no puedo salir de la clase comunicante. Pero si hay más de una clase comunicante, o si por lo menos, si la clase comunicante no, si hay una clase comunicante que no es igual a todo el espacio de estados, y esa clase es cerrada, la matriz se vuelve descomponible y ya no aplican las condiciones del teorema de Frobenius. En cambio, en una matriz una matriz irreducible, ¿sí? Con una única clase comunicante y donde no hay espacios sin retorno, no hay estados sin retorno, básicamente en ese caso la matriz es no descomponible y entonces aplica el primer teorema de Frobenius con todas sus conclusiones. Y si además todos los estados estuvieran conectados en un solo paso con todos los demás y consigo mismos, en cuyo caso la matriz sería estrictamente positiva, obviamente aplicaría el teorema de Perron. ¿Sí? Pero lo importante es que el hecho de que la matriz de que la cadena sea irreducible o no, tiene que ver en parte con si, o en alguna medida, por lo menos que si la cadena es irreducible, estoy en el estado, la matriz del proceso, ¿sí? La matriz de transición es descomponible. Eso cuando hablo de la matriz que es descomponible, eso estoy hablando del caso de cadenas finitas. ¿Sí? Cuando tengo cadenas finitas, además, se puede mostrar que si hay más de una clase comunicante, en realidad, por lo menos una tiene que ser cerrada. Eso es algo que se puede probar también. Entonces la matriz necesariamente es descomponible. Cuando tengo infinitos estados, ahí ya se vuelve más complicada la cosa y de hecho ya hay un montón de conclusiones en términos de álgebra de matrices que ya no se sostienen. Pero bueno, las cadenas irreducibles van a ser importantes porque entonces van a tener ciertas propiedades que básicamente tienen que ver con las cosas que ya vimos, que valen cuando puedo suponer que, por ejemplo, que el único autovalor igual a 1, que el autovalor 1 es simple o no lo puedo suponer, ¿sí? Que son básicamente conclusiones que varían en términos de si la matriz es descomponible o no. Así que bueno, entonces vamos ahora sí a pasar en la próxima parte de la materia, de la clase, parece que estoy teniendo, no sé, un colapso. La próxima parte de la clase vamos a empezar a hablar de periodicidad y después vamos a definir algunas cosas que tienen sentido ya sí cuando tenemos cadenas infinitas. ¿Sí?